los profesores. Y me voy con Ramón Díaz. ¿Dónde está Ramón Díaz? Listo. Bueno, bueno, Gustavo, cuando quieras. Bueno, ya podés habilitar. hola chicos, buenas tardes. Vamos a seguir nosotros el modelo que teníamos en un cronograma que nos pasó por la cátedra. Por ahí no nos coincida con el orden que tienen los prácticos ustedes en la cartilla, pero no obstante, igual lo vamos a ver a todos los temas. Entonces vamos a hacer el práctico de bienes de uso. No sé si es el número 15 para ustedes. Respecto a, son 3 prácticos de bienes de uso, vamos a hacer el primero, que habla de una medición inicial, una medición al cierre y, por supuesto, un movimiento de asientos referidos a situaciones de amortización y de adquisición de bienes. Recomendación a la gente que, digamos, quizá además, reitero, posiblemente ustedes ya vengan con algún conocimiento, deberían, por lo menos de contabilidad 1, vamos a ver varios conceptos, repasando algunos conceptos de contabilidad 1, y por supuesto estaría también bueno que hayan visto algo de la RT 17 y vengan con algunos conceptos ya más o menos conocidos. El que rindió ya contabilidad 1 quizá lo tiene más fresquito, pero bueno, cosas que hay que tratar de hacer una gimnasia, digo yo, opino, respecto a antes de entrar al práctico ya venir con algún conocimiento de por lo menos la parte básica de la teoría. El tema de bienes de uso es un tema que tiene una serie de facetas, porque digamos, en toda una clasificación que se pide o que ustedes deberían conocer, hay doctrina por todas partes, cada autor ha hecho su propia clasificación, hay una teoría del contador Torres que está en la plataforma, no sé si está disponible, pero creo que es la que hay que leer, respecto a que él da una clasificación de los bienes de uso,
basada y es consensuada, por supuesto, con la cátedra, y a la vez está en base a alguna información contable, no solo la resolución técnica. Hay un informe viejito, el informe 10 del CECIT, que ya no es CECIT, se llama Esencia, pero bueno, ese informe 10 del CECIT daba conceptos vigentes para los bienes de uso. Y con la recomendación de que ese informe 10 del CECIT no trae el tema de revaluación de bienes de uso, porque es más viejo que la actualización que trajo la RT 31 y que modificó la RT 17. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a decir, nada más que a los fines de una recomendación, ustedes quizás con el aprendizaje de este práctico y algunos conceptos que nosotros podamos pasar, les puede otorgar los conocimientos para resolverlo, y posiblemente podrían aprobar tu parcial. Lo que les quiero recomendar es que no alcanza para un examen final tener estos conceptos que nosotros vertimos en práctico solamente. Quizá un tema ya de más decirlo, porque ustedes ya conocen este tipo de cosas. Los bienes de uso nosotros nos traen una serie digamos, no inconvenientes, sino su clasificación es variada. Habrán visto que hay de todo tipo. Nosotros hablamos de bienes tangibles, en un primer lugar, bienes de uso formados por bienes tangibles, y esa definición surge porque, esa partecita surge porque aparecen los activos intangibles, que también son sujetos de amortización y una serie de situaciones parecidas a los bienes de uso, pero que están en otro rubro. Entonces hablamos de bienes tangibles dedicados, que no están destinados a la venta, por supuesto, y que hay una serie de situaciones que se pueden dar. Puede ser que estén adquiridos, puede ser que lo hayamos producido nosotros, puede ser que haya una serie de situaciones. Fíjense que cuando hablamos de activos biológicos, nomás la semana pasada, ya decíamos que había una definición de poner las plantas como bienes de uso y no así otros activos que podrían ser caracterizados como bienes de uso, pero no obstante se mantenían como biológicos. Entonces acá aparecen una serie de situaciones que deben ser conocidas en la clasificación, porque no solo estamos hablando de la maquinaria de la que se trata este práctico, sino de que hay otros tipos de bienes de uso que tienen características especiales y que deben ser conocidos, reitero, a los efectos de un final de contabilidad, de contabilidad 2. Vamos repasando un poquito el práctico y nos iremos metiendo en algunas cosas teóricas, y después apuntamos ya a la resolución, porque nosotros vamos viendo y vamos a ver qué podemos aportar. Dice el planteo, por supuesto, es una maquinaria que tiene una serie de situaciones. Entonces habla que la empresa paso a paso 2020 sea dedicada a la fabricación de calzados, cierra su ejercicio contable el 31 de diciembre de cada año, ha realizado las siguientes operaciones durante el ejercicio cerrado el 31 del 12 del X1. Digamos, desde ya creo que ya entendemos que normalmente cuando hablamos de bienes de uso, todos los asientos están referidos a bienes de uso, no porque sea la única actividad que realiza la empresa, sino porque está con esta finalidad, ¿no es cierto?, ver bienes de uso solamente. Entonces, dice que el 15 de junio del X1 adquiere una máquina para forjar y coser el cuero utilizado en el proceso productivo en la ciudad de Rosario de Santa Fe por 14.000, pagó el 50% en efectivo y el resto con un cheque cargo banco. Macro. Empezamos con la primera situación, que es definir el costo
de un bien de uso. Entonces, por supuesto que esto siempre está referido a la definición de costo que usamos para cualquier activo. La diferencia está en que nosotros cuando hablamos de otros activos, hablamos de los costos o los esfuerzos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido, cuando hablamos de bien de cambio, y en este caso es hasta que esté en condiciones de ser utilizado. Ahí mismo, en ese punto, hay ya una zona gris en donde autores piensan distinto y ustedes van a tener que leer con cuidado y ver qué es lo que dicen algunos autores. Entonces, en general, la norma habla de que nosotros vamos a poner en el costo todos aquellos sacrificios o erogaciones necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Eso implica que no es como hacíamos, por ejemplo, en bienes de cambio, en donde poníamos fletes, poníamos algunos impuestos que no son trasladables. Esa es una definición, supongo que entendida. Yo lo mando al costo. Los impuestos que no son trasladables son aquellos impuestos que yo no puedo pasarle al comprador. Entonces, esos impuestos que no puedo trasladar son un costo en la compra. Ese es un concepto que entra con el flete, el seguro, pero el bien de uso tiene un adicional, que es una vez que lo tengo el bien de uso, podría haber gastos de instalación, podría haber gastos de preparación, podríamos, y ya vamos a ver abajo que todo eso lo vamos sumando. Fíjense en que el punto 2 habla de fletes y seguros del traslado, el punto 3 habla de honorarios profesionales de instalación y ajustes, puesta a prueba, etc. Y después, fíjense, después en el mismo punto 3, habla de una puesta a punto, de una prueba donde se obtuvieron ingresos por la venta de los productos. Aquí hay digamos, toda una zona también de diferentes apreciaciones, en donde, ¿qué hacemos con la plata que se obtuvo de la venta de esos productos de prueba? Y van a ver ustedes que nosotros usamos, sí, acá sí, lo que decía ese informe 10 del CSIC, que se va a ver mejor en el práctico siguiente, pero adelantándolo, en donde nosotros podemos tomar como una disminución del costo los ingresos producidos por la venta de esos productos fabricados. Pero esa posibilidad tiene un límite, que es el costo que produce casualmente la puesta a punto y prueba. O sea, nosotros tenemos, cuando hacemos los ajustes para ponerla en condiciones de ser utilizada, gastamos una plata. Después vendemos los productos consecuencia de esa prueba y hasta cuánto podemos tomar de esos ingresos, y solamente hasta el punto de lo que, digamos, el costo produjo consecuencia de esa prueba. A ver, ya veremos después si hace falta explicarlo mayormente. Bueno, hay capacitaciones al personal, hay una serie de cosas. Entonces, el costo, la definición de costo se amplía a otros conceptos y ahí es donde aparecen distintas posiciones. Por supuesto, no la de la norma, que la norma contable dice esto, por lo menos la de actual dice esto. Esos costos se puede cargar al costo hasta que esté en condiciones de ser utilizado. Entonces, algunos autores discrepan respecto al momento en que está en condiciones de ser utilizado a cuando realmente se lo utiliza. Entonces, ahí podría, sobre todo cuando este tiempo no depende de la empresa, sino que por otra situación se produjo un tiempo entre que está en condiciones de ser utilizada y realmente se utiliza. Por supuesto que después viene el tema de cuándo amortizo
¿desde qué fecha amortizo en ese mismo razonamiento? Para nosotros, amortizamos, ustedes han visto que tenemos un procedimiento consensuado, reiteramos, quizá con algunos errores si hilamos fino, pero nosotros, digamos, amortizamos el año completo de compra o de que esté en condiciones de ser utilizado. Desde ese momento amortizamos ese periodo. Y año completo, por supuesto. Bueno, ¿qué más nos pasa? Aparece, fíjense, en este punto 5, dice, se pone en funcionamiento la máquina, su vida útil sugerida se estimó en 10 años, el método de amortización es lineal, y acá nos metemos en otro tema muy, digamos, con muchas apreciaciones, característica distinta, porque la amortización depende de una serie de conceptos y de una serie de características que podría tener un bien. Nosotros tenemos algunas costumbres de poner cierta cantidad de años que la normativa nos libera, digamos, en cierta manera, en la medida que el profesional pueda tener elementos para determinar los años de vida útil. Acá suceden una serie de cosas. Fíjense en que yo podría tener minas, canteras y bosques, que son normalmente para la doctrina son un tema separado, a los efectos de ¿qué? De la amortización. Porque en ese tipo de situaciones, normalmente uno no tiene, podría ser el dueño, difícil que uno sea el dueño de una mina, podría ser el dueño, también difícil que sea el dueño de una cantera, pero sí podría ser dueño de un bosque o de una explotación forestal. Entonces, si es así, tiene un tiempo de producción. Entonces, cuando nosotros definimos la amortización o la depreciación, empiezan a aparecer distintas características en la depreciación. Una es por el transcurso del tiempo, por el desgaste producido, y otro es por el agotamiento. Entonces, cuando yo me meto con mina, cantera y bosque, hablo del agotamiento de un bien, que también influye en los años que tiene de amortización. ¿Qué más podría pasar? De que yo tengo un contrato de explotación, que también me daría el límite de los años para amortizar ese bien. Entonces, hay toda una problemática respecto a la amortización de los bienes que debe ser conocida por ustedes. Por supuesto, acá estamos hablando de una máquina donde se estima 10 años. Normalmente una palabra abstracta, digamos, casi en contabilidad, porque nosotros decimos, bueno, 10 años para la máquina. Está bien, a los efectos del práctico, pero no sabemos ni de qué es la máquina, ni de qué se trata. Bueno, tenemos que ponerle un valor. La amortización lineal, que es la que es más criticada por la doctrina, porque es cierto que es la de más fácil cálculo, porque nosotros directamente agarramos y decimos, bueno, dividido 10 años y sabemos cuánto es la amortización anual, pero es la más criticada casualmente por esa simplicidad. No nos tomamos el trabajo de hacer ninguna otra investigación o algún tipo de apreciación para saber si estamos amortizando correctamente, y por supuesto su cálculo con cierta displicencia, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué nos pasa? Hay otros procedimientos que se podrían usar, crecientes, decrecientes, etcétera. Y tenemos otras situaciones en donde nosotros hablamos de amortización en general, y por ahí la norma habla de amortización ordinaria. ¿Por qué? Porque existe otra amortización, que es la extraordinaria, que es cuando sucede algo que me da los elementos para que yo amortice totalmente un bien, por alguna situación, por algún siniestro, por algún tipo de situación. Entonces,
ahí, con lo que es la amortización, hay distintos procedimientos de amortización, hay distintos años, distinta clasificación, depende de una serie de aspectos económicos, contractuales, de capacidad de producción, etc. Entonces, temas a repasar y a tener en cuenta, reitero, a los efectos de, estimo, ustedes como alumnos, de tener una gimnasia un poco más amplia que el práctico en sí mismo, para que vayan ya en un camino a la preparación de lo que podría ser un examen final y, por supuesto, entender mucho más y quizá preguntar mucho más, tanto a nosotros como a los talleres, de cosas que por ahí puedan surgir. Fíjense en que habla de, ahí al último, en el último rengloncito, habla de un valor de rezago estimado, 5% del valor del costo. Algunos lo llaman valor de recupero, algunos lo llaman valor neto de realización, sin ser un criterio, sin haber hecho mención a ningún criterio de evaluación, como lo usamos nosotros, el valor neto de realización, pero es un valor neto de realización, porque este valor de rezago o valor de recupero es un valor que nosotros estimamos que cuando se termine de amortizar el bien, me va a quedar a un valor. Pero fíjense en que con todo lo que acabamos de decir, estamos hablando de algunos bienes. En este caso, la máquina podría tener este valor de rezago estimado. ¿Y qué es el valor de rezago? Es un valor neto de realización, porque es un valor que suponemos que podría tener la máquina al cierre, cuando ya se amortizó totalmente, y es el valor de venta menos todos los gastos necesarios que yo tenga para poder venderla, o sea, desinstalarla, hacerle, no sé, algún tipo de control para poder sacarla, para una serie de gastos voy a incurrir, y entonces lo que me puedo vender esta máquina, una vez amortizada totalmente, menos algunos gastos en los que podría incurrir. Por eso hablamos de un valor neto de realización. Reitero, sin que esté relacionado con el valor neto de realización como criterio de evaluación. Entonces, bueno, habla de un 5% del valor del costo. Entonces, hasta acá, la amortización, algunas apreciaciones. Fíjense en el punto 7, dice que durante el X2 se efectuaron erogaciones para permitir el normal funcionamiento de la máquina, imputable a gasto de mantenimiento en los siguientes periodos, bla, bla, bla. Y ahí nos metemos en otro tema, digamos, de cierta amplitud en lo que es los bienes de uso. ¿Por qué? Empezamos a tener que definir cuándo estamos en presencia de una mejora, cuándo estamos en presencia de una reparación y cuándo estamos en presencia de un mantenimiento. En principio, las definiciones, ¿no es cierto?, creo conocidas ya por todos, cuando hay una mejora, cuando se hace una erogación que permite incrementar la vida útil del bien, o bien incrementar la capacidad de producción del bien, que era otra forma de amortizarlo. Espero que sean conocimientos ya o conceptos ya conocidos. Yo podía amortizar la maquinaria por año de vida útil o bien por unidades de producción. Entonces, si yo le hacía una mejora y podía incrementar esa unidad de producción, aumentaba, por supuesto, se trataba de una mejora, pero no porque aumente los años de vida útil, sino porque aumenta la capacidad de unidades de producción. ¿Cuándo uso años y cuándo uso unidad de producción? Bueno, ahí hay que leer un poquito porque depende de
o sea, no sé, también usemos mucho nuestro sentido común, en la medida que más estudiemos, creo que es más posible usarlo. Va a depender de las características de la máquina, que es lo más conveniente, porque suele ser más acertado medir a través de unidades de producción que sobre años de vida útil por una serie de situaciones, y menos si es en amortización lineal, digamos. Bien, entonces eso sería una mejora en principio. ¿De qué hablamos? De reparaciones, y bueno, también por supuesto erogaciones. La mejora la activamos. Nosotros la mejora la vamos a activar, vamos a hacer un caso de eso, la vamos a activar. Adelanto, siempre la mejora, si aumenta la vida útil del bien, entra al cálculo sumando al valor residual del bien a ese momento. Entonces, para que después ustedes puedan hacer los cálculos matemáticos que les entretenga si quieren, y determinarán que es el procedimiento correcto. Nosotros vamos a tener una máquina que va a tener un valor de origen, va a tener una amortización acumulada, y en el momento que hacemos la mejora debemos sacar el valor residual de la máquina, nada más que a los efectos del cálculo de la amortización, porque contablemente no tocamos nada, ya vamos a ver eso también. Entonces activamos esa mejora. Respecto a lo que serían los gastos, vuelvo a las reparaciones. También erogaciones que van a permitir que la máquina funcione normalmente, pero tienen una característica, que es que estas reparaciones deben ser consecuencia de hechos fortuitos, daños que no ha tenido en cuenta la empresa y son daños por situaciones fortuitas. Entonces se trata de una reparación. Caso contrario, y bueno, y en el caso contrario estamos hablando del mantenimiento, ¿no es cierto? Que es posibles recambios sobre cosas dañadas quizás, pero que están dentro de lo presupuestado en la maquinaria. Sabemos que la maquinaria tiene quizá repuestos que tardan un tiempo y ya está presupuestado eso que se debe cambiar a partir de tal año, a partir de tantas unidades, y eso no es una reparación, eso es un mantenimiento, porque nosotros sabemos que eso lo tenemos que hacer. ¿Cuál es la reparación? El daño que no está dentro de lo previsto y sucede, y bueno, de eso se trata de reparación. Por supuesto, tanto la reparación como el mantenimiento siguen el mismo curso, porque son gastos imputables al periodo directamente y no se activan. Reitero, esas tres definiciones son en principio porque todo va a depender de la significatividad que tenga cada cosa. ¿Se imaginan ustedes que si el gasto de reparación de una maquinaria fuera de una envergadura tal, de acuerdo a la maquinaria, que a mí realmente yo tendría que pagar casi el 70% de lo que vale una máquina, tendría que ver si es tan claro el concepto como para decir, no, este es un gasto de periodo, o es una mejora. Entonces, todo, vuelvo a decir, a la hora que ustedes tengan la respuesta de qué es cada cosa, deberían decir aproximadamente lo que dijimos. Ahora, ¿existen posibilidades de cambio? Sí existen. Va a depender de la significación y de cada una de estas situaciones. Después se retira la máquina de uso, hay una incorporación de una nueva máquina, van a salir resultados por la venta de la máquina, y aparecerá una nueva máquina que nosotros la tomamos. Fíjense en que en el asiento, esto de que se retira la máquina de uso y se le entrega como parte de pago, bueno, un procedimiento contable que nos permitirá realizar un asiento en donde aplicaremos este concepto. Bueno, a esto le falta la revaluación de bienes de uso, que como ustedes verán cuando me dan la información del coeficiente de represión,
Y en ese PIDE dice registrar contablemente, evaluar el bien a la fecha de cierre de cada ejercicio. Hubiera sido quizá más feliz que lo que pide sea reexpresar el bien a la fecha de cierre, porque nosotros estamos aplicando una reexpresión, una unidad de medida homogénea al cierre del ejercicio. No estamos evaluando. ¿Qué sucede con la evaluación? Nosotros tenemos, cuando ustedes lean la RT 17, se van a topar con que tiene una historia, digamos la actual no, pero esto tiene una historia en donde quizá merezca una aplicación adicional. Nosotros, digamos, la norma RT 17 antes de la modificación de la 31 daba, siempre dio los lineamientos para evaluar los distintos activos. Cuando hacía referencia a los bienes de uso, decía de que los bienes, mejor dicho, dice, porque ahora son opcionales, tengo dos opciones, o uso el procedimiento viejo o uso el procedimiento que dijo la RT 31, que es una reevaluación de los bienes de uso. El procedimiento anterior hablaba de que los bienes se dejan en el estado contable a su valor de origen reexpresado menos amortizaciones acumuladas reexpresadas. O sea que el bien de uso terminaba al cierre del ejercicio a su valor residual reexpresado. No obstante, toda la doctrina, general, creo que toda la doctrina, daba una serie de elementos, y hablando de los autores del libro, daba una serie de elementos cada uno del autor para decir si hay valores corrientes para los bienes de uso. ¿Por qué la norma 17 no dice nada? Y es porque hay para algunos y para algunos no. Entonces había, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener algunos, doy un ejemplo, un bien de uso, una camioneta, Hilux, modelo 2015, 4x2, TDI, no sé, seguramente encuentro yo un valor de mercado donde podría encontrar un valor corriente. Y podría tomar ese valor, hasta hay normas impositivas que me dicen el valor de ese bien. Pero no todo, y hay otras maquinarias que por ahí no se puede encontrar este valor. En algunos casos, algunos autores hablaron del costo de reposición, como estoy hablando de los autores, ya no estoy hablando de la norma contable. Algunos autores hablaron de costo de reposición de algunos bienes, que sería uno en este caso, y otros, si no encuentro el bien, digamos, al ya amortizado como yo lo tengo, podría yo haber tomado un costo de reposición de uno nuevo y descontarle la amortización en base a los periodos ya amortizados. Algunos decían este concepto no es bueno porque nos trae problemas, hay mucha imprecisión, entonces podríamos usar el valor que tiene el bien respecto a su uso. ¿Y eso en qué cambia con el anterior? Que si yo tenía una máquina que era la, no sé, digo por inventar, con la X5, y en el mercado está la X5, pero resulta que ahora está la X7, que es más barata, pero me da las mismas características de las que yo tenía, debería tener en cuenta ese valor y a ese descontarle la amortización. ¿Por qué? Porque la otra ya no tiene la utilidad de la que yo tenía. Entonces la tecnología y el avance también deben tenerse en cuenta en este tipo de cosas. Bueno, esas situaciones, creo, personal, que ha logrado que no consensuemos terminantemente una forma y terminemos diciendo de que los bienes de uso se van a hacer a su valor de origen represado menos su amortización acumulada represada, o sea, esa va a ser la forma de el criterio al cierre del ejercicio de los bienes de uso. Ya van a ver entonces, si ustedes se meten con algún autor que da elementos como el que dije, por supuesto que es una apreciación de cada uno de ellos y ustedes pueden estar de acuerdo. Ahora bien, no tenemos que descuidar qué es lo que dice la norma contable.
Después la ya la ve en un práctico también de bienes de uso, sale a mejorar esto y crea un sistema de evaluación de bienes de uso que cuando ustedes lo lean, no sé, posiblemente lleguen a la conclusión de que en el fondo es un resultado por tenencia. ¿Por qué? Porque yo encuentro un valor, como encuentro un costo para los bienes de cambio, un valor que produce una diferencia y lo mando, yo lo sumo a la maquinaria. ¿Cuál es el problema? Que en este valor que tiene todas las características de ser un resultado por tenencia, no va a seguir el curso del resultado por tenencia como siguen las cuentas de resultados, sino que va a ir al estado de evolución del patrimonio neto y va a formar parte de un rubro que se llama resultados diferidos. Ya lo aprenderemos después. Digamos que así que bueno, esa es más o menos la historia de estas diferencias, de estas represiones. Entonces, repito, ahí donde dice se pide, hubiera sido mejor que pongamos, vamos a reexpresar solamente los bienes de uso, porque acá no vamos a evaluar ninguno de ellos. Bueno, hay una... le pegamos una rápida leidita, supongo que tenemos tiempo para terminarlo práctico. Ahí habla de la diferencia entre mejora, gasto de mantenimiento y gasto de reparación. Bueno, hablamos un poquito de eso. La mejora se considera, por lo tanto, se activa cuando se produce un aumento de la vida útil, un aumento de la capacidad, un aumento de la calidad de producción, una reducción de los costos de operación. Mantenimiento son erogaciones efectuadas para mantener la capacidad operativa de un bien, no se activan, y las reparaciones se hacen para subsanar roturas u otros problemas, son gastos, no se activan. Yo ahí haría digamos, le haría el agregadito de que la reparación, porque si no parece lo mismo que el mantenimiento, es una situación que no está prevista, es un daño, una rotura que no está prevista, porque si está prevista sería el mantenimiento. Bien, dice, ¿cuál es la definición de valor de rezago o valor de recupero? Establece las diferencias, el valor de recupero, valor de rezago, valor que se espera tendrá en bien una vez finalizada su vida útil. Bueno, ahí también le haría un agregadito, no es el valor que se espera que tiene el bien, sino es el valor que va a quedar del bien una vez que yo lo venda y pague todos los gastos que me implique esa venta, reitero, desinstalar, adecuar, no sé cuáles serían, finalizar. Bueno, y el valor recuperable, el mayor entre el valor de utilización y el valor de utilización económica. Este valor recuperable es un valor que nosotros, digamos, hemos mantenido contablemente acá le hagamos una aclaración. El valor recuperable es un valor límite. Es un valor límite que no produce una contabilización, sino que es un parámetro a tener en cuenta para aplicar valores. Entonces, fíjense en que habla de el valor entre el valor de realización, valor recuperable, el mayor, perdón, entre el valor de utilización y el valor de utilización económica. Donde, y los explica los dos, valor neto de realización representa el precio de venta menos los costos adicionales directos que generará hasta su comercialización inclusive, y el valor de utilización económica representa el significado económico que el activo tiene para el ente de acuerdo a su ramo y la utilización que el mismo se haga. En general puede medirse en función del valor actual de los ingresos probables netos directamente o indirectamente generados al bien. Nosotros acá tenemos, está medio mezcladito, digamos, porque el valor del recupero es un valor que nosotros ponemos a los efectos de
digamos, una suposición que hacemos de cuánto debería valer al cierre de su vida útil. El valor recuperable son dos parámetros de utilización económica que nosotros no debemos pasar para evaluar los distintos bienes. El valor recuperable se aplica en general a todos los activos. Entonces, a tener en cuenta, yo lo dejaría ahí, lo explicaríamos en otro momentito, quizá con mayor, más exhaustivo, si a algún alumno le interesa entrar en el tema ese. Bien. Gustavo, Sí, discúlpame, solamente para sí. agregar un poquito más a los conceptos que vos dijiste con respecto al valor de utilización económica, yo quisiera remarcar, si vos subes un poquito más, dice ahí el valor de utilidad económica para el ente, ¿sí? Porque es muy distinto el valor o el significado económico que puede tener un bien para alguien que no está dedicada a ese tipo de producción. Ejemplifiquemos. Suponete que yo estoy en la industria frigorífica y tengo una rielera, ¿no es cierto?, que tiene un gran valor económico para mí, porque me significa un eslabón importante dentro de la cadena de producción de la carne. Pero para otra persona que no es el ente, el valor que va a tener esa rielera es el acero o el hierro que contenga y punto, ya está, lo pagará por kilo. Por eso es muy importante, yo quería remarcar nada más eso, que el valor de utilidad económica al cual le vamos a dar un valor y lo vamos a medir al cierre de un ejercicio, por ejemplo, es el valor económico que tiene para el ente, no para el chatarrero que te puede llegar a comprar por kilos el valor de hierro que pueda llegar a significar. Nada más. Es un ejemplo. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Fíjense que uno de los inconvenientes que da origen a que la RT31 aparezca con todos sus procedimientos es de que nosotros lo topamos que siempre desde el punto de vista de que la contabilidad es necesario que brinde información útil con una serie de bienes de uso que están amortizados y que su valor no se corresponde con el valor que tiene el valor residual reexpresado. Entonces, y a los efectos de mostrar una información más representativa del activo que tiene una empresa, aparece esta revaluación de activos y, por supuesto, en la revaluación de activos tiene mucho que ver este valor de utilización económica, porque es una definición del valor que le da el ente al activo de acuerdo a su utilización. Y no es nada simple. Fíjense en que medir en valor actual, estamos hablando de ingresos probables netos, o sea que hay que hacer una proyección de los ingresos que me podría dar ese bien en el futuro y de traerlo y deducirlo del valor que tiene hoy, llegaría un valor actual, digamos, un procedimiento no imposible, pero muy difícil de hacer en la práctica. Así que bueno, está bien. Si te parece, arranco entonces. Arranquemos. Entonces, fíjense, vuelvo al planteo, el planteo decía que el 15 de junio se adquiere una máquina para forjar y coser cuero, utilizada en un proceso productivo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, por 14.000, se paga 50% en efectivo y el resto con un cheque. Vamos haciendo los asientos, ahí hay unos papeles de trabajo que cuando lo necesitemos los vamos a usar. Entonces, estos son los papeles de trabajo. Por ahora no usamos ninguno porque son represiones al cierre de cada ejercicio y el cálculo de la amortización al cierre del ejercicio. Entonces vamos al primer asiento, ahí lo tenemos, el 15 del 6, debitamos máquina, a caja y a banco, creo que con eso no tenemos mayores problemas. El 18 de junio se paga en efectivo, flete y seguro por el trasladar la máquina hacia Salta, importe de drogados,
350 y 280 respectivamente. Reitero, creo que no hay problema en que las dos cosas forman parte del costo de la máquina. Entonces la vamos a activar. El siguiente que vamos a hacer es el 18 de junio. Hacemos máquina, que es la suma de los dos, 630, la suma del flete y el seguro, a caja 630. Por favor, apaguen el micrófono, chicos. El 15 de julio del X1 se pagaron honorarios profesionales por instalación y ajustes necesarios para poner la máquina en condiciones de utilizarse. Esto es lo que hablábamos de ese momento en donde empiezan a activarse otros costos con respecto a la máquina. Necesitamos instalarla y bueno, se pagan honorarios. Y fíjense que esta diferencia, que bueno, reitero, ya la vamos a ver mejor en el otro práctico, pero vamos adelantando. Estamos haciendo una diferencia entre lo que es el traslado y ya la tengo a la máquina en la actividad, pero requiere otro gasto otro costo que vamos a activar. Los honorarios profesionales por los ajustes para poner en máquina en condiciones, 900 pesos. Se hace su puesta a punto y prueba, obtuvo ingresos por la venta de los productos fabricados como prueba en efectivo 90 pesos. Acá no tenemos duda de que esos 90 lo vamos a imputar a los 900 en efectivo. Donde sí nos vamos a dar problema es que si yo, doy un ejemplo, si yo en la venta de los productos fabricados como prueba hubiera obtenido 1000 pesos, no podría tomar los 1000 pesos. Tomaría solamente los 900 y el otro sería el resultado por la venta de los bienes. Acá no tengo duda porque 90 lo imputo totalmente a los 900. Reitero, ya lo vamos a repasar, pero hay un límite en lo que puedo tomar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un asiento en donde hacemos máquina 900, por supuesto el asiento está simplificado porque no aparece ni el asiento de la venta, no aparece ninguno de esos asientos que deberían estar. Reitero, no se preocupen, hay un práctico específico de este tema, pero acá debería haber más de un asiento. Entonces hacemos máquina a caja por la diferencia, que es el gasto, menos lo que pude recuperar por la venta, 90. Repito, 90 tiene un límite. Si yo hubiera recuperado 1000, no podría tomar los 1000. Llego hasta 900 nada más. Entonces, máquina 900 menos 90, 810. Eso que estamos diciendo está en este informe 10 de CECIP, no está en la norma contable, y que, digamos, un informe del CECIP no es una norma obligatoria a la que se debe adherir un consejo profesional como son las RT, pero nos da elemento a nosotros como profesionales para respaldar algún tipo de procedimiento y nos da instrucciones, digamos, si queremos adoptarla y nos parece bien, para estar un poquito más respaldado. Bueno, entonces hacemos un asiento que dice maquinaria 900 menos la maquinaria es 810 a caja 810. Hasta ahí lo único que seguimos haciendo es agregar costos a la máquina. Gustavo, discúlpame, hay una pregunta. Dice un alumno, ¿cómo sería el asiento si a los 90 lo registramos por separado? O sea, un poquito atrás cuando aplicaba de los 900. Yo tendría que hacer un asiento que diga caja a venta de no sé, productos fabricados, y después esa venta de productos fabricados imputarla contra el costo, simplemente. Claro. Con el límite de 900. Claro, y después lo imputo contra los 900. Entonces la máquina, voy a tener la máquina debitada por 900 y después voy a tener la máquina acreditada por 90. O sea, yo le voy a sumar 900 al costo
y después le voy a tener que sacar del costo 90. O sea que lo voy a desdoblar el asiento. Correcto. Bueno, entonces seguimos en el X1, se paga en efectivo en concepto de capacitación del personal 600 pesos, seguimos sumándole, activando costos en la máquina. Ahí están los 600, máquina, caja, 600, y llegamos al cierre del ejercicio. 31 del 12 del X1, nosotros hacemos reexpresión de las cuentas y vamos a obtener un RECPAM. ¿Y qué vamos a hacer después? Primero vamos a reexpresar todas las partidas, vamos a sacar RECPAM, vamos a hacer máquina RECPAM, y sobre la máquina reexpresada vamos a aplicar la amortización. Y entonces la amortización ya nos sale directamente reexpresada. Entonces este asiento, amortización maquinaria, maquinaria acumulada, estas dos cuentas se deberían reexpresar. No hace falta que las reexpresemos porque están a cierre del ejercicio. Entonces, para eso hacemos la reexpresión de la máquina y sobre el concepto ya reexpresado vamos a aplicar el porcentaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Empezamos a poner esta planilla de trabajo que ya conocida, los movimientos. El 15 del 6, repasemos los asientos. Fíjense en que en estos asientos yo tengo máquina, caja, máquina, banco, máquina, caja, máquina, caja, máquina, caja. No tengo otra cuenta reexpresable en este grupo de asientos, solamente máquinas. Bien, entonces eso es lo que va a aparecer acá. Tengo máquina y la fecha de origen. El concepto es máquina, siempre vamos activando, pongo todos los valores de acuerdo al valor de origen, el coeficiente que me da el práctico, un valor de origen reexpresado y la diferencia del RECPAM. Así hago con todos los movimientos, 18 del 6, 15 del 7, 15 del 7 y 2 del 8. Entonces yo tenía, los movimientos eran máquina por 14.000, el 18 del 6 por 630, el 15 del 7 por 810, el 2 del 8 por 600, y hasta ahí tendríamos todos los movimientos. Entonces tengo el 15 del 6 por 4.000, el 18 del 6, el 15 del 7, el 15 del 7, resto los 90, hago los 900 menos los 90, no hay problema, podría haber puesto la diferencia, pero bueno, no obstante, no es error. Y el 2 del 8, los 600. Me da un valor de origen contable 16.040, reexpreso me da un valor de origen reexpresado de 17.850. Entonces sabemos que cuando yo tengo unidad de medida debo llevar a este valor, o sea que voy a hacer un asiento por el RECPAM de 1818. Eso es lo que hago aquí. Acá está el asiento de máquina RECPAM 1818. Bien. El valor, vamos a sacar a la amortización. Decía que el valor de rezago, decía el planteo, decía que acá en el punto 5 se estima la vida útil en 10 años, el método de amortización lineal, constante desde año de compra completo, valor de rezago 5% del valor del costo. Entonces ese es el porcentaje que vamos a aplicar. Y acá tengo la amortización del año X1, es el valor de origen, por supuesto que ya es reexpresado el valor de origen, 17.858, menos el valor de rezago, que es el 5% de los 17.858, y eso dividido los 10 años me da una amortización de 1.697, que ya está en unidad de medida de cierre del X1. Entonces hago el asiento y acá la tengo.
Amortización maquinaria, amortización acumulada maquinaria 1697. Reitero, esto ya está a diciembre del X1. Bueno, los mayores no creo que tengan problema, es la suma de todo lo que se activó más el RECPAM, y amortización acumulada se quedó con 1697 simplemente. Bien, vamos al X2. En el X2, dice, bueno, me da una explicación, al 31 de diciembre el X1 no tiene movimiento. Durante el año X2 se efectuaron erogaciones para permitir el funcionamiento de la máquina, imputable gasto de mantenimiento de los siguientes periodos: 15 de mayo, 18 de octubre y 30 de noviembre por distintos valores: 150, 250 y 280. Va a implicar, eso es todo lo que sucedió en el X2, el otro ya es en el X3, o sea que tenemos 3 asientos de gastos de mantenimiento en el X2. Vamos a ver los asientos. En el X2 tenemos el 15 de mayo, hacemos gastos de mantenimiento a caja, el 18 el 10 gasto de mantenimiento a caja, el 30 el 11 gasto de mantenimiento a caja. Bien, cerramos el X2 y tenemos en nuestro mayor de suma y saldo, en nuestro balance de suma y saldo, vamos a tener, para reexpresar, tenemos la cuenta máquina, tenemos los gastos de mantenimiento, que tenemos que represar, las cuentas de resultados las tenemos que represar a todas estas, tenemos que represar la máquina, tenemos que represar la amortización acumulada del ejercicio anterior, y vamos a calcular la nueva amortización del ejercicio en el mismo formato, digamos, sobre el valor de la máquina ya represada, al 31 del 12 del X2. Bien, acá tenemos la evaluación al 31 del 12 del X2, la planilla es la misma, y empezamos a poner datos. Los distintos gastos, el 15 del 5, por supuesto, el 15 del 10, cada uno con su fecha de origen, distinta, porque los coeficientes van a ser distintos, de acuerdo a cada fecha, el valor de origen de cada una, el coeficiente que me da el planteo, valor de origen reexpresado, RECPAM, y me da un RECPAM de 21 pesos con respecto a los gastos de mantenimiento. Deberíamos hacer un asiento por estos 21 pesos para llevarlo a 701 pesos. Entonces, están en el año 2. Perdón, justo se me escapa el año 2. Bueno, hay un asientito que no lo puedo ver, que es el de los 21 pesos, estaría acá arriba, de los gastos de los gastos de mantenimiento. Vamos a sacar el otro. No sé si se me está escapando una página o qué me pasa. Acá tengo el año X1, X2. Acá está, perdón, acá ahora sí, acá están los 21 de gasto de mantenimiento con RECPAM. Hicimos 3 gastos y hicimos el ajuste de RECPAM. Vamos a ver el ajuste de la máquina. La máquina al 31 de diciembre, por supuesto, fíjense en la fecha de origen, ¿no es cierto? Siempre haciendo relevancia en esto, por supuesto, ya lo supongo que conocido. Esto está a diciembre del X1, o sea, al cierre del ejercicio anterior, que es la última vez que hicimos la reexpresión o la unidad de medida. 17.858 le aplicamos el coeficiente anual, que va desde el 31.12 del X1 al 31.12 del X2, 1,3459,
me da el valor de origen reexpresado, o sea que necesito hacer un ajuste por 6.177. La amortización acumulada de la maquinaria es la del ejercicio anterior, 1.697, la reexpreso por el coeficiente anual y me da un REPAM de 587 para hacer un asientito. Acá tengo los dos asientos, ya hicimos el del gasto, acá está el de la máquina RECPAM, 6.177, y RECPAM, amortización acumulada, por supuesto va el RECPAM debitado, esta es una cuenta digamos, regularizadora, pero va acreditada, y incrementamos la amortización acumulada en 587 pesos. Y como hicimos en el caso anterior, vamos a hacer el asiento de la amortización directamente sobre el valor de la maquinaria ya expresado a unidad de medida de diciembre del X2. Bien, entonces, este es el valor de la maquinaria, 24.035, a diciembre del X2, y es la que usamos para hacer la amortización. Valor de origen 24.035 menos el 5% de 24.035 dividido 10 me da los 2.283. Fíjense en que estoy a un pesito, debe haber algún error por ahí en algún dígito, para que coincida con la amortización que ya estaba acumulada, reexpresada, que es 2.284. Entonces estaríamos dentro de lo correcto, salvo algún problema de dígito. Bien, cerramos el ejercicio de X2, hicimos el asiento y ya reexpresamos todas las cuentas que teníamos en ese ejercicio. Vamos al... Gustavo, Sí. antes que se llegue con el X3, los chicos no tienen la información complementaria en el práctico. Los coeficientes no lo tienen ellos. Por ahí le podés mostrar un ratito para que le saquen una foto, hagan un... ¿Esta? Esa no la tienen ellos. Bueno, ahí está. Así que... bien. No sé, ¿hace falta más tiempo? Ahí tenemos los coeficientes de represión. Por supuesto que digamos, los coeficientes de represión estos coeficientes son del X1, que no tienen nada que ver con estos que son del X2, que no tienen nada que ver con estos que son del X3. O sea, estos que están acá del X1 se sacan sobre índices del X1. Estos sobre índice del X2 y estos sobre índice del X3. Bueno, esa es además la explicación. Bien. Seguimos. Pasamos el X2, ya hicimos la reexpresión de... No, que listo, que ya lo copiaron. Ya copiaron, Perdón, bien. Gustavo, ya está, ya lo copiaron. Bien. Vamos al X3. Dice que el 15 de mayo del X3 se decide hacer una mejora por 2.500 pesos. Dicha mejora aumenta la vida útil de la máquina en 2 años y se determina un valor de rezago de 1.500 pesos. Bien. Vamos digamos, al cálculo de la hoja de trabajo. Dice que en el X3 nosotros teníamos la máquina, tenía un valor, tenemos la amortización acumulada, perdón, hago el asiento un cachito.
se me vuelve a perder, dame un segundo. Un poco más abajo. Sí, es que se me pierde un cachito. El X3 se me desaparece. El X2 y acá se me desaparece. O sea que me salta directamente al X4. A ver, vamos a la evaluación. Bueno, cerremos el X3. Fíjense en que en el X3, ya después de cualquier cosa lo abrís vos, Aldo, si yo no lo puedo ver. Nosotros vamos a tener... Lo estoy tratando de buscar también. Hicimos un asiento, ¿no es cierto?, cuando entró la mejora, que simplemente hicimos un asiento que posiblemente debe haber sido máquina o mejora, caja, por 2.500 pesos, no creo que haya tenido más que eso. Eso sucedió el 15 del 5 del X3, como dice máquina, el papel. caja, Gustavo. Máquina, caja, dice, bueno. Sí. Entonces hay un asientito que no lo puedo ver yo, que es maquinaria, caja, que es este que estoy señalando, de la mejora por 2.500 pesos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que tenemos? Tenemos que calcular la amortización al cierre del X3. Repito, cuando hay una amortización, cuando hay una mejora, perdón, la mejora debe ser, debe tenerse en cuenta en base a el valor residual del bien. Por eso en la planilla de trabajo yo hago la máquina menos la amortización acumulada me da el valor residual contable, si quieren llamarlo. Ese valor residual contable, fíjense en que ya es expresado, después volvemos un poquito para atrás, es 24.296. Le sumo la mejora, o sea, el valor residual del bien a ese momento, le sumo la mejora y me da el nuevo valor de origen, 27.119, que es el que uso acá, para calcular la amortización. Y le resto este valor de rezago, que ya no es un porcentaje, sino es un monto fijo. Entonces, vamos a la planilla de trabajo. La máquina, al cierre del X2, por eso dice fecha de origen 31/12 del X2, valía, como dice acá arriba, 24.035. Lo llevo por el coeficiente del X2 al cierre del X3, 1,248, y me da un nuevo valor de origen, 29.996. Va a dar lugar a un asiento de un RECPAN de 59.61. La amortización de la maquinaria tiene 4.000, que es la suma de 2 años de 2.284, que podría haber sido 45.68, pero bueno, tienen ese errorcito, 45.67 la suma de estos dos, 2.284 más 2.283. Multiplico eso, me da 5.700, un RECPAN de 1.133. Saco el valor residual contable, o sea que resto la amortización, y ahí recién sumo la mejora, ya sea en esta columna a valor de origen, o ya sea en esta columna a unidad de medida de cierre del X3. Fíjense que contablemente no hago ningún cambio en lo que es la máquina y la amortización.
simplemente aparece la mejora y un nuevo valor de origen. ¿Sí? El nuevo valor de origen utiliza el valor de la unidad de medida desde 31 de diciembre del X3, valor residual más mejora, menos el valor de rezago de 1500, me da los 2562. Vamos a ver si puedo ver el X3. Bueno, acá tengo un RECPAN apareciendo de 323, que este 323 es el RECPAN de la mejora. El RECPAN de la mejora. Me está faltando, tengo el RECPAN de la amortización acumulada, 1113, acá arribita debe haber un asiento que es el RECPAN de la maquinaria, supongo que los chicos no tendrán problema con eso. Este RECPAN de 5961, el que yo no estoy viendo. El asiento de máquina, RECPAN, Gustavo. Claro, máquina RECPAN por 5961, y este sí lo estamos viendo y este también. Y por supuesto estamos viendo el de la amortización acumulada, que es de los 2562, que por supuesto, no por supuesto, reitero, son dos conceptos reexpresables, pero los dos están en unidad de medida de X3, así que ya no tienen RECPAN ninguno de los dos, porque surgieron de valores al cierre del ejercicio. Así que ahí terminaríamos con el X3. Discúlpame, Gustavo. Discúlpame, Gustavo. Solo para que los chicos por ahí tengan una idea de cómo han ido subiendo y bajando. Hay un chico me sugiere desliza con el rol que tenés desde la izquierda, debería ser desde tu derecha, en la flechita de la derecha, entonces ahí te va a aparecer el X3, porque vos lo deslizás con el rol que tiene ahí del medio, por eso te va salteando, te saltea el X3 y no te lo deja ver. Con el más a la izquierda, más a la derecha tuya. No, no lo vamos a poder ver. ¿Viste cuando vos tenés para deslizar las flechitas que tenés al costado, a la derecha? Es que probé con los dos. Vos ponés el cursor ahí donde está a la derecha tuya, donde está la flechita que va hacia arriba y la flecha que va hacia abajo. A tu derecha. Más. ¿No puedes salirte más? No. Ahí lo subí. ¿Ves? Ahí lo subí, no sé qué toqué, pero ahí lo subí. Claro, porque vos ten en cuenta que esto fue grabado en Excel, le han sacado la foto y se la han pegado ahí en Word. Entonces, bueno, que ve la máquina, vos haces un espaciador y tú salta a la otra página. Ahí está, mira, ahí está el X3. Bueno, acá está entonces el que estábamos hablando. Acá está máquina de RECPAN 5961. Todo esto son los asientos al cierre. Máquina de RECPAN 23, la de la mejora. Panalización, por supuesto, la acumulada, y el asiento cierre de la amortización de la máquina al cierre del ejercicio. Bien, terminamos el X3, hicimos la reexpresión y hubo una mejora, que es lo que nos tiene que quedar, o sea, cómo calculamos la mejora, que es lo importante. Sobre el valor residual reexpresado, le sumamos la mejora y volvemos a sacar la nueva amortización. Seguimos entonces con el X4. En el X4 se retira de uso la máquina, se entrega en parte de pago por la incorporación de una nueva a un costo de 60.000. Por la máquina vieja se reconoce un valor de 15.000 y el saldo se paga de la siguiente manera: 50 en efectivo, 50 con una tasa de interés, en un pagaré. Se estima la vida de útil 10 años, menos la amortización lineal constante del año completo, su valor de rezago el 5% del valor del costo. Bueno, creo que el asiento está medio
Se lo podría haber desdoblado un poquito, pero creo que no nos traerá mayor inconveniente. Vamos a ver si lo puedo ver. Bien. Bueno, ahí lo tengo a la vista. Fíjense en que nosotros tenemos un asiento que es el de la baja del bien. Solemos hacer en este formato, supongo que no sé si, bueno, se trae problema, vamos a hacer aparecer un activo donde la maquinaria fuera de uso, y que la maquinaria fuera de uso va a ser el valor residual, va a ser el valor que va a tener. Por eso vamos a tomar en cuenta dos valores que son los que los vamos a saldar. Uno es la maquinaria, que tenía un valor en el activo que lo vamos a acreditar para saldarla, y a la vez la amortización acumulada maquinaria, que también queda saldada, y la diferencia va a ser la maquinaria fuera de uso. Por eso queda por los 24.557. Debe haber acá un papel de trabajo. Entonces, nosotros tenemos el valor denme un segundito, el último valor que tenía, el nuevo valor de origen era 27.119. Yo les decía que digamos, el nuevo valor de la maquinaria iba a tener un movimiento contable, a ver si lo podemos ver. Recuerden estos dos valores. Yo tenía una máquina que valía, al cierre del X3, valía 29.996. Y al cierre del X3 la mejora era 2.823. Recordemos esos dos números porque la suma de esos dos números va a ser el valor contable que tiene la maquinaria al cierre del X3. Y recordemos también la amortización acumulada al cierre del X3 era 5.700 y la nueva amortización era 2.562. Entonces, este valor es el valor que tiene la cuenta contable amortización maquinaria acumulada, la suma de los 5.700 más los 2.562. Yo les decía, vamos a hacer un cálculo nuevo para obtener esa nueva amortización consecuencia de la mejora, pero contablemente no me va a variar. Entonces, contablemente maquinaria tiene un saldo de los 29.996 más la mejora, estoy hablando en unidad de medida de cierre del X3, más 2.823. Y la amortización de la maquinaria acumulada va a tener los 2.700 más los 2.562. Vamos a ver si en alguna parte está ese cálculo. Entonces, fíjense en acá arriba está. Ahí aparecen los 32.819, que es el valor contable que tiene la máquina, con todos los distintos rack-pan que le fuimos poniendo. 32.819 la acredito por 32.819, por lo tanto la dejo saldada. Y debito por los 8.262, que es la sumatoria de la máquina, acá tengo el mayor, la máquina más el rack-pan y más la nueva amortización acumulada. Esta era la suma de dos amortizaciones, este el rack-pan, este que pusimos acá lo tengo,
1.133, y este es el valor de la nueva amortización que está acá, 2.500. Entonces, acredito esas dos cuentas y las saldo, y me aparece la máquina fuera de uso por la diferencia. Acá la marca 38.19 menos los 82.62, 24.567. Bien, vamos a ver si ahí está. Bien, entonces vamos a hacer el asiento del reemplazo. Nosotros tenemos una máquina nueva de 60.000 que se paga como efectivo 22.500. Me reciben la máquina nueva 24.557 y documento, perdón, la máquina nueva me la reciben por 15.000. Recuerda, supongo que recordamos eso, 15.000. Entonces, acá, precio reconocido por la máquina 15.000, el valor residual de la máquina de acuerdo al asiento que hicimos 24.557, el resultado de la venta 9.557. Bueno, acá sacamos la amortización, ya la vemos acá, hemos represado todo. Lo que, digamos, a los efectos de la amortización, lo único que me interesa es, la máquina queda, esto ya no está más, represamos el resultado de la venta, porque me va a dar un resultado de venta represado. Ya vuelvo acá un cachito con este cálculo. Nosotros hemos hecho la máquina, hemos represado, la máquina es 60.000 y me da un RECPAN de 3.480. Sumo, tomo los 63.480, le aplico el 5%, me da 6.031 la amortización de esta máquina. Entonces, bien. Bien, tengo la máquina nueva, entonces entra por los 60.000. Acá todavía no hemos represado, estamos haciendo el asiento de inclusión de la máquina. Me dan 15.000 por la máquina, tengo una pérdida de 9.557 y después los intereses a devengar por el pago del documento. Acredito la parte de caja, acredito el monto de la máquina fuera de uso y el documento a pagar que incluye el interés. Voy a reexpresar esta nueva máquina, 60.000, acá me da maquinaria RECPAN, los 3.480, sobre ese valor que el cálculo que acabamos de hacer, menos la parte de valor de rezago estimado, me da los 6.039, 31, y después aparece el resultado venta 10.829, que ya le vamos a dedicar un minutito. De esa manera termino y tengo reemplazada la máquina y terminado el tema de represión de todos los conceptos que había en este momento. ¿Qué me pasa acá? Como otras veces, no lo hacemos. Esta vez hemos represado todas las cuentas a las que les corresponde una represión. Entonces, la máquina nueva está represada, el resultado de la venta está represado, el interés a devengar, reiteramos, como dijimos en otro momento, no lo represamos porque lo deducimos directamente como una cuenta, no porque sea una cuenta no represable que nos produzca distorsión, pero tiene un poquito de condimento respecto a eso, porque es de suponer que en contexto inflacionario esta cuenta de interés a devengar podría tener un sobreprecio de inflación, entonces por eso no la represamos.
Maquinaria fuera de uso ya está, digamos, a cierre, y documentos a pagar es una cuenta que no está con ningún cuidado respecto a la inflación, por lo tanto está expuesta, no la representamos. Bien, entonces vuelvo al cálculo que se hizo acá, a los efectos de aclarar una cosita. Fíjense en que, reiterando lo que dije, hicimos la reexpresión de todas las cuentas que debíamos hacer. Por lo tanto, este resultado venta reexpresado, fíjense en que surge de la aplicación de dos conceptos que nosotros estamos expresando. Yo no puedo, si yo no hago este formato, no voy a poder sacar nunca cuál es el resultado venta reexpresado. ¿Por qué? Porque tengo el 10 del 4, el valor reconocido, llamémosle la venta, si quieren, el precio reconocido, lo reexpreso y me da un nuevo valor de origen reexpresado. Y mi valor de costo, que es el valor residual contable, lo reexpreso, los dos tienen distintas fechas. Este fue el 10 del 4, me ofrecieron a mí 15.000. Este lo tengo desde el 12 del 3 a los 12.000 y saco el real valor del resultado de la venta, que es 20.386, por eso le hacemos un ajuste de 10.829, que es lo que hacemos en este asiento. Bien, entonces tenemos todas las cuentas reexpresadas. Reexpresamos la máquina nueva, a RECPAM, reexpresamos el resultado de la venta, reexpresamos la maquinaria fuera de uso a través del cálculo que hicimos recién, y obtuvimos el resultado de la venta a unidad de medida de cierre, la amortización a unidad de medida de cierre, y la maquinaria quedó a 63.480 pesos. Bueno, y ahí termina el práctico. Entonces hicimos varias cositas, espero que haya quedado clara. Si no, si hay alguna pregunta o quieren decir algo ustedes, profe, con gusto. Si no hay ninguna pregunta por parte de los alumnos o alguna apreciación. Hay una, Gustavo. Sí. Dice, profe, dice, la reexpresión de la amortización acumulada de la máquina del X3, ¿la puede volver a explicar? Del X3. Sí, del X3. A ver si... Nosotros en el X3 tenemos una mejora, ¿sí? Y hacemos la mejora y cerramos el ejercicio. Vamos al papel de trabajo primero. En el X3 tenemos que reexpresar la máquina, o sea, nosotros tenemos cuentas contables en nuestro balance de suma y saldo. Está la máquina repitiendo algo. Estamos viendo las cuentas que hacen a este práctico. Maquinaria o máquina y amortización acumulada máquina, que son las que nos interesan. Debe haber otras cuentas, pero a los efectos de este práctico, esas solamente. Al cierre del ejercicio debemos reexpresar la máquina. Reexpresamos la máquina, que estaba con saldo al cierre del X2. Reexpresamos 24, me da 29. Hago un asiento por los 59,61. Reexpresamos al cierre del X3 la amortización que estaba al cierre del X2. Amortización acumulada de máquina,
y la llevamos por 1133. Y reexpresamos la mejora que se produce el 15 del 5 del X3, 2500, y la llevamos al cierre de 323. Ahí no me paremos, porque quizá por ahí viene la conclusión, y hacemos 3 asientos. Hacemos 3 asientos. Acá están los 3 asientos. Reexpresamos la máquina, 5961, reexpresamos la máquina en la mejora, esta es la mejora, 323, y reexpresamos la amortización acumulada, 1133. Para este último asiento es donde tenemos que tener cuidado porque vuelve a ser relevante la planilla de trabajo. ¿Por qué? Porque la planilla de trabajo es así. Para sacar los 2.562, que es la nueva amortización, tomo el valor residual, que no hay una cuenta contable que diga el valor residual. Yo voy a tener que restar la amortización menos la regularizadora, la amortización acumulada de máquina, y me va a dar el valor residual contable. A ese le sumo la mejora. Recién tengo el valor de origen para la nueva amortización. Entonces ahora sí te puedo hacer la amortización. 27.119 menos el valor de recupero de rezago 1500 dividido 10 y me aparece la amortización en unidad de medida de cierre. No sé si por ahí andaba la respuesta. Pregunta. ¿Gustavo? Sí. Sí, yo creo que está bien. Ahora, hay otra preguntita. Me dicen, ese 4567, ¿de dónde sale? Y bueno, la contestación está fácil. Ese es de la suma de las amortizaciones acumuladas que tenemos del año 1 y del año 2. Claro. Acuérdense, Sí. cuando Gustavo decía ahí de que había un error, no es que había un error, sino que por redondeo deberían haber sido iguales, pero una tenía una diferencia de un peso. A ver, si vos subís un poquito, ahí. No, perdón, si bajás un poquito, acá está. No, ahí están los 4567, Sí. que es la amortización acumulada de la máquina. Digamos, surge de sumar de esos dos valores, de los 2284 y los 2283, claro, que es lo que está acumulado. Al cierre nosotros del X1 hicimos un asiento por los 587, esto para llevar esta amortización a 2284. Y a la vez hicimos un asiento que decía amortización maquinaria acumulada por 2283. Entonces, contablemente, el saldo es la suma de estos dos. Y eso da los 4567, estos que están acá. Perfecto. Al inicio. Correcto. Ok, dice el alumno. Muy bien. Ustedes tengan en cuenta que, bueno, ahí lo explicó Gustavo, pero solamente un poquito para reforzar, es cuando ustedes provocan una mejora, tienen dos requisitos que cumplir para que llamen mejora o lo pasen como gasto de mantenimiento, gasto de reparación. Es que me aumente la vida útil o me aumente la cantidad de unidades producidas, como lo dijo Gustavo. En este caso, me aumenta la cantidad de vida útil, por lo tanto, es una mejora. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Básicamente, ¿qué tienen que hacer? Es calcular el valor que tiene la máquina en el momento que yo hago la mejora, y de ahí sumarle la mejora y calcular una nueva vida útil, que por supuesto tiene que ser distinta a la vida útil original. Por eso es una mejora, porque me aumenta la vida útil. Entonces, si en un principio eran 10 años, pasaron 2 años y usted hace una mejora que me provoca 2 años más de vida útil, vuelvo a tener 10 años. Por eso es la razón a que la máquina original le nete las amortizaciones acumuladas y tenga un nuevo valor residual al cual sumarle la mejora y de poder determinar de manera correcta una nueva amortización en adelante. Pero eso no quiere decir que las amortizaciones acumuladas que venía calculando atrás se pierden. No, porque tengan en cuenta que es una cuenta regularizadora
el activo, en este caso de regularizadora del bien, no es que es una amortización de resultado que se pierde, no, perdón, está mal expresado, no es que se pierde, sino que va al estado de resultado y ya no la tengo el año que viene, yo la voy a seguir teniendo, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si... Dame una última cosita. Sí. Fíjense que también, después ustedes háganle los cálculos que estimen, yo tomo el valor residual porque este valor residual corresponde a 8 años de vida útil que restan. Exacto. Y me dice el práctico que la mejora aumenta 2 años, por eso tomo 10 acá, de nuevo. Vuelvo a tomar los 10. Son los 8 que me quedaban más los 2 nuevos. Pero para que esto sea cierto, debo tomar el valor residual que tenía el bien, que esto eran los 8 años que faltaban de vida útil para, digamos, para sumarle la mejora y dividirlo entre 10. Por supuesto, restando el valor de rezago, el valor de supero, o el valor valor neto de realización, como quieran llamarlo. Entonces, esto básicamente es, cuando lo toman en el parcial, lo van a tomar igual. Va a haber una máquina que se comienza a amortizar y ¡pumba! Le van a meter una mejora. Ustedes tienen que tener en claro que si yo estoy amortizando por unidades producidas, la mejora va a venir aparejada a una mayor cantidad de unidades producidas. Si la máquina está hecha para producir 100.000 unidades y yo mediante un arreglo, mediante una mejora, hago que en vez de 100.000 unidades me va a producir 120.000, entonces es una mejora. Y la iré amortizando de acuerdo a la cantidad de unidades producidas que tuve en este ejemplo en el primer y segundo año, pero para el tercer año tendré que recalcular de nuevo con las unidades residuales que me quedaron, más las nuevas unidades que se me van a agregar producidas por esta mejora. En este caso es cantidad de años. Pero vuelvo a repetir, la mejora me tiene que dar dos cosas para que yo lo pueda considerar mejora y lo pueda activar. Una es que me aumente la vida útil, o sea, en tiempo, la duración de la máquina, o bien me aumente la cantidad de unidades a producir. ¿Sí? Bueno. No sé si ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé, otra cosa, Gustavo. No, nada más. Si está bueno, todo bien. Bueno, tienen el fin de semana para ver, repasen por favor este práctico de bienes de uso. Hay una pregunta que no alcancé a ver si la encuentro, que no entendí qué me quería preguntar la alumna. Era respecto si esto era todo, o algo así, que no le entendí. Bueno, no, ese ya lo perdí acá. ¿Vos lo podés leer, Ramón? Ya te digo. Bueno, mientras vos lo buscas, Ramón. Familia Flores creo que era. Sí. Pero no me acuerdo a qué se refería la pregunta. Profe, esto sería lo último, o sea, no quedó ahí nomás la pregunta. Bueno, escúchenme, chicos, solamente a manera de recordatorio, capaz que esto es lo que quería preguntar la alumna, ¿qué temas entran en el segundo parcial? El segundo parcial, que tiene fecha el 19 de junio, ¿sí? Va a entrar bienes de cambio, lo que hemos venido viendo hasta ahora, activos biológicos, bienes de uso, que es el tema que estamos viendo ahora. Luego vienen dos prácticos de inversiones permanentes, que ustedes lo tienen como 11 y 12, creo que es, o 12 y 13. Y el último es propiedades de inversión. O sea que nosotros bienes de uso lo vamos a dar hoy, que fue 27 de mayo, el 1 y el 3 de junio, porque hay otro práctico de bienes de uso. Y posteriormente, el día 4 de junio, va a ser las consultas del profesor Castro y Pérez, el 8 de junio, inversiones permanentes, el 10 de junio, consultas, el 11 de junio, inversiones permanentes, el 15 de junio, propiedades de inversión, y el día 18 de junio, un taller preparatorio. ¿De acuerdo? El 18 de junio. Y el parcial va a ser el día 19, a horas 9 de la mañana. Bueno, eso es por si el alumno quería saber qué temas entraban. Bien.
Bueno, si no hay más nada, nos despedimos. Nos vemos la otra semana. Nos estamos viendo, chicos, la otra semana. Recuerden que seguimos entrando de acá hasta el final, salvo que haya alguna excepción con el mismo link que estuvimos usando hasta la fecha, por Zoom. Bueno. Muy bien. Bueno, nos vemos, Gustavo. Chao, 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 chicos. Gracias. Chao, Ramón. Chao, chao, nos vemos.